En los pueblos rurales de México, lo paranormal no se oculta, camina libremente. Las personas se toparon con algo que jamás debieron encontrar. Testimonios reales, lugares donde las advertencias no son cuentos, son supervivencia. Pero antes de adentrarte en estos testimonios, suscríbete a Noctaris y activa la campanita. Subo casos paranormales reales cada semana. Dale like si alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad. Si te vas ahora, nunca sabrás qué acecha en esos caminos sin luz. Mi nombre es Maximiliano, y esta historia no es mía, pero la viví de segunda mano toda mi vida, porque mi abuelo la contaba. Y miren que mi abuelo contaba muchas cosas en esas reuniones de toda la familia. Ya de noche, cuando alguien servía café, él se recargaba en su silla y empezaba con sus historias. Duendes que movían las cosas en la madrugada, ruidos en el techo, sombras. Nosotros de niños nos reíamos del miedo. Mi mamá le decía: «Ya, papá, vas a espantar a los chamacos». Y él solamente se reía. Pero había una historia, una sola, que cuando la mencionaba ya no se reía. Le cambiaba la mirada, le bajaba la voz, y hasta mi abuela, que era dura para esas cosas, se quedaba callada. «Esa no, viejo, esa sí fue cosa mala», decía. Mi abuelo era de un pueblo de Tabasco, cuando todavía había veredas de tierra, sí, cuando el monte estaba mucho más espeso. Esto ocurrió cerca de 1980, y eso es importante, porque en esos años en varias partes del pueblo todavía no había luz eléctrica. Había zonas donde sí, y otras donde no. ¿Y donde no? Pues la gente se alumbraba con candiles, con lámparas de petróleo, con velas, con la costumbre de no andar afuera a ciertas horas. Mi abuelo siempre decía que antes la noche era otra cosa. Ahora la noche está más manoseada por los focos, decía. Pero antes la oscuridad era completa. Y en la oscuridad completa a uno le pasan más cosas paranormales. Todo el terror en el pueblo empezó con un vecino, un hombre trabajador. No era viejo, era joven de unos 34 años. No estaba enfermo, no tenía nada. Y de pronto, en cuestión de días, se enfermó como si algo se lo estuviera metido por dentro. Fiebre rara, sudor frío. Y se quejaba en la cama como si tuviera pesadillas despierto. Decía que le dolía el cuerpo, pero no sabía decir dónde. Luego empezó con delirios y en menos de una semana se murió. Esto sacudió al pueblo, porque no era normal. Mi abuela escuchó el rumor y una tarde llegó con la cara tensa y le dijo a mi abuelo: «¿Supiste lo que contó la mujer del difunto? Antes de caer enfermo, él le dijo que vio a una mujer, como una bruja, un fantasma, en el camino». Mi abuelo en ese tiempo era de los que se burlaban tantito de esas cosas, no por mala fe, sino porque para él la vida era trabajo, cansancio y dormir. Eso de espantos era puro cuento, decía. ¿Una mujer? Eso fue lo que le contestó a mi abuela. Mi abuela se persignó como si con eso se protegiera de solo decirlo. Mi abuelo soltó una risa corta. «Ay, mujer, y eso es puro cuento». Pero mi abuela insistió: «Escucha, no es cualquier cosa». Él venía caminando en la madrugada, ya casi llegando a las afueras. Dicen que escuchó una voz dulce detrás de él, una voz así como de mujer joven. Dicen que el vecino volteó asustado, pensando que le iban a hacer algo, pero cuando vio a la mujer se tranquilizó. La mujer del camino, según le contó a su esposa, se veía normal. Traía un vestido medio largo, azul, limpio, encima un suéter. Llevaba un rebozo que le cubría el cuello y parte de la cara, como cuidándose del frío. El cabello le caía medio largo, oscuro, acomodado, como si se lo hubiera peinado hace rato. Y lo más raro, en ese camino, en esa oscuridad, ella no llevaba candil, no llevaba lámpara, ni vela ni nada, pero caminaba como si viera perfecto.
La mujer le habló con una tranquilidad y como si lo conociera de toda la vida. «Buenas noches, ¿va para el pueblo?». Él le dijo que sí. Ella comenzó a caminar a su lado y empezó la plática normal, de esas pláticas inocentes. «¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Eres soltero o casado? ¿Vives lejos?». Estuvieron platicando buen rato, pero justo antes de entrar al pueblo pasó. De pronto la mujer dejó de hablar. El vecino sintió que el aire se puso pesado, como cuando va a llover, pero sin viento. Él volteó a ver a la mujer, y esa mujer ya no estaba caminando a su lado como persona. Estaba torcida. El vecino vio que una pierna no tocaba el suelo, y cuando quiso alumbrar mejor, la mujer se volteó despacio, y ahí fue donde, según él, vio lo que lo terminó quebrando por dentro. El rebozo ya no le cubría bonito. El rebozo se veía como pegado, como si fuera parte de ella. Si su cara ya no era de una muchacha normal. Tenía la cara alargada, los ojos completamente negros, demasiado abiertos, la sonrisa estirada como si le doliera. Y abajo, en lugar de dos piernas, tenía una sola pierna. Y no era una pierna humana normal. Era como una pierna reseca, delgada, y terminaba en algo que no parecía pie, sino una especie de pezuña o algo duro. Dicen que el vecino quiso rezar, pero no le salió la voz. Se le cerró la garganta. La mujer soltó una risa bajita, una risa que no sonaba alegre, sonaba satisfecha, y el vecino, del puro terror, corrió como pudo hasta su casa, aventó la puerta, se encerró y se quedó sentado con el corazón golpeándole el pecho toda la noche. A la mañana siguiente empezó la fiebre. Y ahí decía la gente, fue cuando esa cosa ya se lo había llevado. Esta historia se hizo conocida por todo el pueblo, pero el pueblo se dividió. Unos creyeron y otros no. Los que creyeron empezaron a decir, no salgan solos, no anden en el monte de noche. Los que no creyeron decían que se murió porque ya traía algo, o que le había picado un animal. Mi abuelo estaba en ese grupo. Si una cosa así existiera, ya hubieran encontrado huellas, algo. La gente solamente está metiendo miedo, decía. Pero las semanas pasaron y los rumores en el pueblo no se apagaron. Al contrario, crecieron, porque no solo fue uno quien la vio. Varios hombres empezaron a contar lo mismo, que una mujer se les aparecía en las afueras del pueblo o en las orillas del monte, que les hablaba bonito, que les caminaba a un lado, y que de pronto ella, o esa cosa, y se transformaba en algo horrendo. Todos decían lo mismo, que solo tenía una pierna, la cual terminaba en pezuña o algo así. Pasaron las semanas y mi abuelo seguía sin creer, pero luego ocurrió lo que terminó de ponerle un clavo al miedo. Un hombre del pueblo desapareció. Había un hombre que se metía al monte a cortar camino, a buscar leña u hongos y cosas así. Un día salió temprano. Lo vio gente pasar como siempre. Lo vieron cargar su machete. Lo vieron tomar la vereda. Y alguien, un muchacho, un chamaco, lo vio después, ya de tarde, caminando por una parte del camino donde no era común verlo. Y lo más importante es que no iba solo. Iba caminando, platicando con una mujer. El chamaco contó que a lo lejos se veía que la mujer traía vestido, pero caminaba raro, como a saltitos pequeños, o como si su cuerpo no hiciera peso. Sí, el hombre se metió con ella entre los árboles y ya no volvió. Los días siguientes lo buscaron con lámpara, con perros, con machetes. Buscaron al día siguiente y al otro. Solo encontraron su sombrero, su machete y un rastro raro, como si él hubiera arrastrado los pies o se hubiera revolcado. Pero del hombre no hallaron más. Y ahí sí, hasta los incrédulos se quedaron callados. En el pueblo empezó el miedo real, del bueno, del que te quita las ganas de bromear. Los hombres empezaron a salir armados o acompañados en grupitos.
Algunos ya no querían irse solos al trabajo, pues se iban en la madrugada. Otros ya no caminaban por ciertas veredas. Y por las noches nadie se asomaba en el pueblo. Pero mi abuelo seguía con su idea. La gente se está haciendo floja, decía. Ya le agarraron el gusto al cuento para no salir. A mí no me van a asustar. Mi abuela lo regañaba cada vez que decía esto. Ella le decía que no fuera terco, que no jugara con esas cosas. Pero él respondía con orgullo que él no creía en nada de eso, que eso era puro cuento. Pero a mi abuelo le tocó creer a la mala. Mi abuelo trabajaba en las afueras y a veces salía tarde. Era de los últimos. La gente ya se había ido y él se quedaba cerrando, acomodando, terminando lo que faltaba. Esa noche dice que salió tarde. No recuerda la hora exacta, pero era muy noche. Y como en ese tramo todavía no había luz, se llevó su lámpara de petróleo, de esas como cuadradas que alumbran amarillito. Él venía caminando por una vereda solo, el monte a los lados, el suelo irregular, con hoyos, con piedras, pero venía contento. Venía silbando y cantando bajito, fío como cuando uno va pensando en llegar a la casa, en comer algo y dormir. Pero de pronto, a lo lejos, vio una figura. Una mujer caminaba hacia el pueblo igual que él. Traía vestido largo que le llegaba debajo de la rodilla, color café, un suéter, un rebozo que le cubría el cuello y parte de la cara, y el cabello medio largo. Se veía como una mujer de esa época, como cualquiera, pero había un detalle que le llamó la atención. No llevaba luz. La vereda era peligrosa. Había hoyos, había raíces. Mi abuelo, con esa manera suya de ser, aceleró el paso para alcanzarla. «Buenas noches. ¿A dónde va? Está feo para caminar sin luz», le dijo. La mujer volteó despacio y sonrió. Y ahí mi abuelo dijo algo que siempre nos repetía. Era una sonrisa bonita, pero no sé por qué me dio una cosquilla rara en el pecho. La mujer contestó tranquila que iba para el pueblo, y lo dijo con un tono como coqueto, como si le diera risa que él la alcanzara. Mi abuelo le respondió que también iba para allá, que si quería la acompañaba, que estaba oscuro. Ella le dijo que sí. Caminaron juntos. La plática comenzó como siempre con alguien. Nombre, ¿de dónde eres? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? La mujer le dijo un nombre, pero mi abuelo decía que con los años ya no estaba seguro si se lo inventó su mente, o si de verdad se lo dijo, porque lo que sí recordaba era el tono de su voz, como dulce, como tibio. Y él, sin darse cuenta, empezó a hablar más de lo normal, a contar cosas, a reírse, pero en algún punto, mientras caminaban, mi abuelo sintió que algo se le metía en la cabeza, una sensación como cuando te estás quedando dormido sentado. Dice que iba caminando, y de pronto su mente se apagó, no como desmayo, más bien como un parpadeo largo, como si caminara en automático. Y luego nada, despertó caminando. De un momento a otro retomó la conciencia. Seguía caminando, pero algo estaba mal. La mujer iba a su lado, pero ahora ella caminaba de espaldas. Sí, de espaldas, como si su cuerpo estuviera mirando hacia el monte, pero ella avanzara igual hacia adelante. Y mi abuelo dijo que eso fue lo primero que le heló la sangre. Le alumbró con la lámpara pensando que quizá era su vista, que quizá era el cansancio, pero vio que el rebozo ya no le tapaba el cuerpo. Ahora parecía colgar como piel vieja. El cabello ya no se veía peinado, se veía como lodo oscuro con mechones pegados. Y entonces vio lo peor. Nidra, aquella mujer, no caminaba normal. Tenía una sola pierna, una sola. Y esa pierna no era una pierna como la de una persona. Era una pierna delgada, dura, con las rodillas en un ángulo raro, y abajo terminaba en algo como pezuña, como un hueso descubierto, pero sin sangre, sin nada, seco, y la forma en la que avanzaba era como a saltitos, pero suaves, como si flotara un poquito.
Mi abuelo dijo que en ese segundo sintió que el mundo se le iba encima, porque además se dio cuenta de otra cosa. Él ya no estaba rumbo al pueblo. Estaban en un camino que él no conocía, los árboles cerrados, como si se hubieran metido a un bosque, y la oscuridad era más densa, como si la lámpara alumbrara menos. Mi abuelo no gritó, no pudo. Solo hizo lo que hace un animal cuando entiende que está en peligro. Corrió. Corrió con la lámpara en la mano, sigue tropezándose, raspándose, aventándose entre ramas. Según él, la dejó atrás, pero mientras corría, la risa de ella empezó a sonar por todos lados. Era como si ella estuviera en todos lados. Una risa de mujer, sí, pero deformada, como si la risa pasara por algo que no era garganta humana. Mi abuelo decía que volteó una vez y la vio, no corriendo detrás de él, sino apareciéndose de un lado a otro entre los troncos, solo asomándose y sonriendo. Luego la vio más adelante, como si se hubiera movido sin caminar, y luego la vio arriba en un árbol con esa misma sonrisa, como si estuviera jugando con él. Mi abuelo decía que ahí fue cuando pensó, ya me va a llevar, porque eso decían en el pueblo, que esa cosa se llevaba a los hombres, que los enfermaba, que los perdía. Él siguió corriendo hasta que las piernas se le hicieron de agua, hasta que cayó cerca de una roca grande, como un pedazo de monte elevado, y ahí se acurrucó, pegado a la piedra, sin apagar la lámpara, temblando, esperando el golpe, esperando que le hablaran al oído, pero no pasó. Solo escuchaba de vez en cuando, como si alguien caminara alrededor. Un paso, luego nada, luego otra vez. Y aquella risa, allá lejos, escuchó cómo se comenzó a alejar. Mi abuelo dijo que no sabe cuánto tiempo estuvo ahí. Para él fue eterno. Se quedó ahí en esa piedra escondido. Pero cuando empezaron a caer los primeros rayos del sol, comenzó a caminar en dirección contraria. Él pensó que estaba cerca del pueblo, pero no. Caminó más de 5 horas con hambre, cansado, con el cuerpo golpeado. Y lo más raro, llegó al pueblo con moretones por todos lados. En los brazos, en las piernas, en la espalda, en la cara. Era como si lo hubieran golpeado, como si lo hubieran zarandeado. Pero lo raro era que decía que no le dolían. La gente lo vio llegar y supo que algo le había pasado, porque mi abuelo, que siempre se burlaba de eso, venía blanco ahora, temblando, con los ojos como de animal espantado. Mi abuela lo recibió en la puerta y lloró del coraje. Te dije, viejo. Mi abuelo no contestó, solo se sentó, se tomó un vaso de agua y lo primero que dijo fue, no era cuento. Desde ese día, mi abuelo nunca volvió a caminar solo de noche por esa vereda. Nunca más volvió a burlarse de lo paranormal. Mi abuelo siguió viviendo muchos años. Murió ya grande, a los 98, por causas naturales. No se enfermó después de eso como el vecino. No se lo llevaron. Pero él decía que esa noche sí estuvo a nada. No todas las apariciones buscan hacer daño. A veces, lo paranormal se manifiesta de formas extrañas, casi benévolas, como si ciertos espíritus estuvieran destinados a ayudar a quienes se pierden en el camino. Lo que vas a escuchar ahora desafía todo lo que creemos saber sobre fantasmas, porque esta historia no termina en tragedia, termina en un misterio que hasta hoy no tiene respuesta, y tal vez sea mejor así. Mi nombre es Raúl, y esto que voy a contarles pasó ya hace 20 años, cuando yo tenía 22. En ese tiempo llevaba apenas 5 meses de relación con quien hoy es mi esposa. Puede sonar rápido, lo sé, pero cuando sabes, sabes. Los dos estábamos tan seguros de querer casarnos que decidimos dar el paso más importante, ir a visitar a la familia más lejana, en especial a mi abuelita. De paso, pedirle su bendición. Mi abuelita vivía en Jalisco, en un pueblito pequeño llamado San Andrés Ixtlán,
Yo había crecido yendo ahí de niño y parte de mi adolescencia, pero ya llevaba años sin regresar. Pedimos 2 días de permiso en el trabajo y salimos desde Cuernavaca, Morelos, temprano, cuando todavía estaba fresco el aire de la mañana. Íbamos en un carro viejo, pero nos servía, o eso creíamos. El viaje fue pesado, no por tráfico ni por problemas, sino por lo largo. Manejamos más de 15 horas porque cada cierto tiempo teníamos que detenernos a descansar el motor. Abríamos el cofre, dejábamos que se enfriara, tomábamos agua o algo de comida y seguíamos. Así fue todo el trayecto. Aún así, el viaje fue tranquilo. Platicamos mucho, soñamos despiertos, hablábamos de la boda, de cómo queríamos que fuera nuestra vida. No hubo discusiones ni tensión. Todo fluía bien. Llegamos al pueblo ya en la noche. Mi abuelita nos recibió con una sonrisa que todavía recuerdo perfectamente. Nos abrazó fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado, y desde el primer momento trató a mi prometida como si ya fuera parte de la familia. Los días allá fueron bonitos, sencillos. Comimos con familiares que no veía desde niño. Caminábamos por el pueblo, escuchábamos historias viejas. Mi prometida se ganó a todos. Yo me sentí en paz. Pero lo extraño, el por qué les cuento esta historia, pasó cuando nos regresamos. Salimos del pueblo alrededor de las 7 de la tarde, porque necesitábamos llegar a Cuernavaca al día siguiente para ir directo al trabajo. Sabíamos que iba a ser pesado, pero no teníamos opción. Las primeras horas del camino fueron normales. La carretera estaba tranquila, casi vacía. Conforme avanzábamos, la noche se fue cerrando. Los pueblos quedaban atrás y entramos en un tramo largo rodeado de árboles y maleza, donde casi no había luces. Casi a la medianoche, el carro comenzó a jalonearse. Primero fue leve, luego más fuerte. Solté el acelerador, miré el tablero, y fue ahí cuando sentí el vacío en el estómago. El tanque de gasolina estaba completamente vacío. El carro se apagó y se quedó en silencio, justo en medio de la nada. Y no había casas, no había luces, no se escuchaban coches, solo el sonido del viento en los árboles. Me bajé, revisé por si era otra cosa, pero no. Gasolina cero. Lo peor fue darnos cuenta que la gasolinera más cercana estaba en el siguiente pueblo, a unos 30 minutos caminando. Le dije a mi esposa que se quedara en el carro, que yo iba rápido y regresaba, pero no quiso. Tenía miedo de quedarse sola, con frío, en la oscuridad, y la verdad tampoco quería dejarla ahí. Así que tomamos un garrafón vacío, cerramos el carro y comenzamos a caminar por aquel camino. El frío se sentía más fuerte conforme avanzábamos. Todo alrededor era negro. Caminábamos rápido, sin hablar mucho, escuchando solo nuestros pasos. Pasaron unos 20 minutos y a lo lejos empezamos a ver las primeras luces del pueblo. Eso nos tranquilizó un poco. Pero antes de llegar notamos algo que no habíamos visto al pasar en el carro. A un lado de la carretera, como a unos 100 metros, había una luz tenue, amarilla. Seguimos caminando hasta que nos detuvimos. Era una tiendita, o más bien parecía una cabañita de adobe, pequeña, vieja. Tenía un foco amarillo afuera y otro adentro. No estaba iluminando mucho, pero era suficiente para ver. Nos miramos sorprendidos. No recordaba haber visto esto. Nos acercamos con cautela. Tocamos varias veces hasta que salió un señor ya mayor, con sombrero, guaraches y ropa sencilla. Tenía un acento muy pueblerino, de esos que casi ya no se escuchan actualmente. Le explicamos que solo queríamos comprar algo para comer, alguna chuchería, porque no habíamos cenado. El señor sonrió y nos dijo con toda calma que también vendía gasolina y que nos podía llenar el garrafón. Yo no lo pensé 2 veces. Obviamente le dije que era un gran alivio. El señor llenó el garrafón con gasolina
y además nos vendió un embudo para poder echarla al tanque sin problema. Aquel señor en ningún momento se comportó extraño. Al contrario, fue muy amable. Le pagué todo. Antes de irnos, el señor nos dijo algo que todavía recuerdo. No anden caminando por aquí tan noche. Está muy feo. Y además a estas horas... Le expliqué que el carro se había quedado parado más atrás, pero que ya con la gasolina arrancaba. Mientras hablábamos, noté a una muchacha joven sentada a la orilla de un anaquel de pan dulce. Ella no hablaba, solo sonreía. Escuchaba la conversación. Su mirada era tranquila. Me despedí del señor y de la joven. Le dije que de regreso le compraría más cosas para el camino, porque íbamos a manejar toda la madrugada. El señor solo asintió con la cabeza. Regresamos al carro y le echamos la gasolina. Prendió a la primera. Nos subimos al coche aliviados, agradecidos. Avanzamos despacio buscando la tiendita para detenernos nuevamente. Pero conforme nos acercábamos, la luz ya no estaba. Pensaba que el señor había apagado las luces, pero llegamos al punto exacto donde estaba. Y no había nada, ni la tienda, ni la cabaña, ni el foco, ni rastro de que ahí hubiera existido algo. Nos detuvimos bien. Alumbré con las luces del carro. Bajé y caminé unos metros, pero solo había maleza, tierra y árboles. Seguimos manejando pensando que estaba más adelante, pero llegamos hasta el otro pueblo, y en todo el camino no había ninguna tienda, nada. Y fue entonces cuando el silencio dentro del carro se volvió pesado. Mi prometida fue la primera en decírmelo. Fue muy raro, ¿verdad? Yo no supe qué contestar porque lo era. Una tienda en medio de la nada, abierta a altas horas de la noche, con un señor amable que vendía gasolina justo cuando la necesitábamos. Esa noche seguimos manejando, pero ya no con la misma tranquilidad. Los dos sabíamos que algo no cuadraba, que algo no estaba bien. Sin embargo, nunca volvimos a ver esa tienda. Y hasta el día de hoy, mi esposa dice algo que yo prefiero no cuestionar, que quizá algunos espíritus del camino nos cuidaron esa noche para que pudiéramos llegar con bien. Y la verdad, después de tantos años, no se me ocurre otra explicación. Si les está gustando el contenido, déjame un like. Apoya este video, es completamente gratis, y suscríbete para no perderte de estas historias llenas de terror. Dime, ¿a qué hora escuchas estos relatos? Ahora, sin nada más que decir, sigamos con la historia de Javier, un taxista que vio algo que hasta la fecha no sabe cómo sucedió. Continuemos. Mi nombre es Javier. Y esta historia que voy a contar pasó en el año 2015, exactamente cuando yo trabajaba de taxista en Chalco. Lo aclaro desde el principio, porque siempre hay quienes dicen que seguro estaba cansado, seguro le dio sueño, seguro se quedó dormido. No, el trabajar como taxista te obliga a estar despierto. Tu vida depende de eso. Yo llevaba años manejando de noche. Conocía las calles, los horarios, los riesgos. No era novato, no era distraído, y esa noche estaba completamente consciente. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando me llegó un servicio. Un muchacho joven, de no más de 20 y tantos años, me pidió que lo llevara a un pueblito a las afueras de Chalco, un lugar llamado Miraflores. Era un tramo largo, pero acepté sin problemas. Yo ya había trabajado lo suficiente esa noche, y pensé que después de dejarlo ahí, me iría directo a mi casa. El muchacho se subió a mi taxi, se sentó atrás y me dio la dirección con toda tranquilidad. Yo arranqué normalmente. El trayecto por Chalco estuvo como siempre. Algo de tráfico, luces, gente todavía caminando, nada fuera de lo común. Pero conforme fuimos saliendo, el ambiente cambió. Las calles se fueron vaciando. Los semáforos ya no detenían a nadie. Los pueblos pequeños comenzaron a aparecer. Para cuando nos acercábamos a Miraflores, ya no había carros.
La carretera estaba completamente sola, silenciosa. Llegamos al pueblo, calles angostas, pocas luces, casas separadas. Avancé hasta el fondo de Miraflores, donde el muchacho me indicó que vivía. Llegamos a su casa, pagó completo, me dio las gracias y se bajó. Todo normal. No di la vuelta para regresarme, y ahí fue donde empezó lo que hasta hoy no puedo explicar. De regreso tomé la misma carretera oscura. A un lado había un campo larguísimo, abierto, sin árboles altos, solo pasto y tierra. Al otro lado, nada, oscuridad. La carretera en ese entonces estaba en mal estado, llena de baches, así que iba despacio. No había prisa, no había nadie más circulando, solo yo. Mientras manejaba con las luces del taxi apuntando al frente, algo llamó mi atención del lado del campo. Al principio pensé que era mi vista, pero no. Las luces del auto alumbraron algo que no tenía lógica. Lo vi. 2 piernas, nada más. 2 piernas humanas caminando a la orilla del campo, casi pegadas a la carretera. No vi torso, no vi cabeza, no vi brazos, solo 2 piernas descalzas. Caminaban como si tuvieran cuerpo. Parpadeé, me acerqué un poco más, y ahí fue cuando sentí cómo se me heló el cuerpo. No estaba viendo mal. No era una sombra, no era el reflejo, no era un animal. Eran piernas humanas, blancas, descalzas, moviéndose una delante de la otra con un paso natural, como el de cualquier persona, caminando tranquilamente, pero sin nada arriba. Audiencia, les prometo que digo la verdad. En ese segundo, mi mente se quebró. Mi cerebro intentó buscar una explicación, pero obviamente no había. Sentí un terror seco, directo. No pensé, aceleré. Le pisé al taxi como nunca. Pasé junto a eso en cuestión de segundos, pero esos segundos se me quedaron grabados para siempre. Las piernas no corrieron, no reaccionaron, siguieron caminando tranquilas. Manejé sin parar, no volteé, no bajé la velocidad. Sentía que si me detenía algo me iba a pasar. No sabía qué, pero lo sentía. Quizá el miedo. Llegué a una zona más iluminada del pueblo, y ahí bajé un poco el ritmo. Me orillé un momento, respiré hondo, y me quedé con las manos temblando sobre el volante. No sudaba del cansancio, sudaba del miedo. Esa noche llegué a mi casa con una historia que contar. Hasta la fecha no sé qué fue. No he escuchado una leyenda que describa exactamente esto. No supe si fue una falla en la Matrix o algo parecido, pero lo vi. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Los pueblos rurales de México están llenos de criaturas que no aparecen en los libros, leyendas que se transmiten en susurros, seres que solo se dejan ver por aquellos que están en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y entre todas esas criaturas, hay una que aterra especialmente: las brujas. No las brujas de los cuentos, las brujas reales, y las que vuelan de noche, las que se transforman. Y lo que viene ahora es el testimonio de alguien que las vio de cerca. Mi nombre es Luis, y esto que voy a contar no es algo que me hayan contado. Yo lo viví. Pasó cuando yo tenía poco más de 20 años y vivía con mis abuelos en un pueblito tranquilo de Yucatán, un lugar donde antes las noches eran silenciosas y donde la gente se conocía por generaciones. Yo crecí ahí. Ese pueblito era mi casa, era mi todo. Vivía con mis abuelos, porque mis padres se habían ido a trabajar afuera. La casa era sencilla, de mampostería, fresca durante el día y fría por las noches. Una casa normal de pueblo. Mis abuelos eran 2 personas tranquilas. Creían en Dios, en el trabajo, y respetaban las tradiciones. No eran de meter miedo ni de hablar de brujas. De hecho, siempre decían que esas cosas solo le pasaban a la gente que andaba por donde no debía. Yo tampoco creía mucho. En el pueblo la vida se acababa temprano. A las 9 ya casi no había gente afuera. A las 10
todo era silencio. Y pasada la medianoche, solo se escuchaban grillos, perros a lo lejos y el viento moviendo las hojas de los árboles más cercanos. Esa noche en la que sucedió esto, yo no podía dormir. El calor estaba pesado por alguna extraña razón. Me levanté, fui por agua y me senté un rato en la silla cerca de la puerta, viendo hacia la calle. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. La luna no estaba completa, pero alumbraba lo suficiente para ver las siluetas de las casas y los árboles. Todo estaba normal, hasta que los perros y los animales que mi abuelita tenía comenzaron a volverse locos. Primero uno, luego otros, luego varios. Los perros ladraban con furia, con miedo, como si algo los estuviera alterando de verdad. Los caballos también relinchaban muy fuerte y los demás animales golpeaban los corrales. Me levanté despacio y me asomé. La calle estaba vacía, pero se sentía algo raro, como si el aire se hubiera puesto más pesado, como cuando estás a punto de marearte, pero sin mareo. No sé si me entiendan. Y entonces escuché un sonido que nunca había escuchado antes. No era un grito, no era un llanto, era como un rezongo, un murmullo profundo, casi como si alguien estuviera hablando con la garganta llena de aire, pero sin palabras claras. Venía del cielo. Levanté la vista y al principio no vi nada. Pensé que era mi imaginación, pero entonces algo cruzó lento, muy lento, por encima de los árboles. Era una sombra grande, con forma humana, pero deformada, como si el cuerpo no estuviera completo. Tenía algo que parecían brazos, pero largos, torcidos, y la cabeza estaba echada hacia adelante, como colgando. No tenía alas visibles, se desplazaba flotando. Sentí que el cuerpo se me heló. No podía moverme, no podía gritar, solo la miraba, y entonces bajó, no de golpe, bajó despacio hacia el monte que estaba detrás de la casa. Esa cosa desapareció entre los árboles. Yo cerré la puerta con seguro y me recargué en la pared. Estaba temblando, con frío, no dormí. Me quedé sentado hasta que empezó a aclarar el cielo. Al amanecer, mi abuela me vio pálido. «¿Qué tiene, muchacho?», me preguntó. Le dije que no había dormido. No le conté nada. Pero ese mismo día en el pueblo, la gente empezó a murmurar que los perros no habían dejado dormir, que algo había pasado por el cielo, que las vacas en la madrugada golpeaban el corral. Sí, fue entonces cuando escuché la palabra que no quería escuchar: brujas. Los viejos decían que cuando una bruja anda suelta, el aire cambia, que los animales lo sienten primero. Yo traté de convencerme de que lo que vi fue un ave grande, o una sombra, o mi mente cansada por el sueño, pero fue hasta que volvió a pasar. Fueron 2 noches después. Esta vez sí estaba dormido. Me despertó un sonido cerca de la ventana, como si alguien rascara despacio la pared. No fuerte, no violento, suave, insistente. Abrí los ojos y sentí un olor raro, un olor como a humo viejo mezclado con algo dulce, empalagoso. Yo me quedé quieto. El rascar se detuvo, y entonces escuché una voz, no clara, no fuerte, una voz ronca, como de mujer que murmuraba algo que no entendí. No hablaba español, o no como nosotros. Sí, me levanté despacio y me asomé por una rendija de la ventana, y ahí la vi. Una bruja estaba parada en el patio. No era una mujer normal. Era pequeña, encorvada, con el cuerpo torcido, el cabello largo, enredado, cayéndole por la cara. Sus pies no se veían bien, como si no tocaran el suelo por completo. Su piel se veía oscura, no de color, sino como manchada. Y lo peor, su cuello era demasiado largo, como el de un guajolote, todo estirado. Giró la cabeza lentamente y miró directo hacia donde yo estaba. Sentí que me iba a desmayar. Sus ojos brillaban y dio un paso hacia la ventana. Ahí fue cuando reaccioné. Me alejé,
Me tapé los oídos y cerré los ojos, y empecé a rezar como nunca en mi vida. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me atreví a asomarme otra vez por la ventana, aquella cosa, aquella bruja, ya no estaba. A la mañana siguiente, mi abuelo me habló. Anoche anduvo algo aquí, no vuelvas a asomarte de noche. Yo le pregunté que cómo sabía. Él solo me puso la mano en el hombro. Aquí, cuando uno ve, es porque algo lo vio primero. Después de eso, no volvió a aparecer, o al menos no para mí. Pero desde esa noche entendí algo que en los pueblos se aprende tarde o temprano. Las brujas no siempre atacan. A veces solo se dejan ver para que sepas que existen y para que nunca las olvides. De todas las leyendas mexicanas, hay una que atraviesa fronteras, una que todos conocen, una que ha aterrorizado a generaciones enteras, La Llorona. Pero una cosa es escuchar la leyenda, otra cosa es escuchar su llanto en persona, sentir cómo su voz te atraviesa, cómo los animales reaccionan a su presencia, y darte cuenta de que no es un cuento, que es real. Eso fue lo que le pasó a una pareja en un pueblito de Puebla. Esta historia que les voy a contar ocurrió el día que entendí que La Llorona es real. Mi nombre es Mariana. Hace varios años, mi esposo Iván y yo decidimos celebrar nuestro aniversario, viajando por algunos pueblitos. Nada planeado. Solo queríamos salir de la rutina, conocer, comer bien y regresar descansados. Nunca habíamos vivido nada paranormal. Nunca habíamos escuchado cosas raras. Nunca habíamos tenido miedo de eso. Hasta esa noche. Uno de los lugares que visitamos fue San Martín Texmelucan. Rentamos una casa turística solo por 2 días. Era una casa de madera, de esas construcciones tradicionales, bien cuidada, limpia, cómoda. Me acuerdo que esa noche llovía, una lluvia constante, tranquila, y una neblina que no te dejaba ver bien. Como a la 1 de la madrugada, todavía estábamos despiertos viendo una película, y teníamos el volumen bajo, la luz apagada, solo la televisión iluminando la sala. La lluvia golpeaba en el techo y todo se sentía normal, hasta que de un momento a otro ya no lo fue. No fue inmediato. Primero fue un sonido lejano, tan lejano que pensé que era algún aullido, pero no, era un lamento largo, muy, muy largo. No era un llanto normal, no era como cuando alguien llora de dolor físico, era un llanto sostenido, como si la persona no necesitara respirar. Un lamento que se estiraba de una forma antinatural. Iván bajó el volumen de la televisión. Nos quedamos mirando sin hablar. Aquel lamento siguió, y entonces comenzaron los perros. Ladridos descontrolados, desesperados, como si algo los hubiera despertado de golpe. Luego se escucharon aullidos, pero no de uno solo, sino de varios perros callejeros. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. Pude escuchar cómo el lamento se apagaba poco a poco, y de pronto, silencio, solo la lluvia. Nos miramos y dijimos lo mismo. Ha de ser alguien que se lastimó o una pelea vecinal. Tratamos de seguir viendo la película, pero no pasó ni un minuto cuando el segundo lamento fue mucho peor. Esta vez no venía de lejos. Esta vez sonó justo afuera. Fue un alarido de mujer tan fuerte y tan prolongado que parecía envolver la casa. No era un grito seco, era un llanto profundo, hueco, que daba la impresión de recorrer toda la calle, de rebotar en las paredes, de meterse por las ventanas aunque estuvieran cerradas. El sonido duró muchísimos segundos, demasiados. Yo sentía que no terminaba nunca, que esa mujer estaba soltando todo el dolor del mundo en una sola vez. Y los perros comenzaron a ladrar otra vez, pero ahora no era normal. Algunos aullaban como si estuvieran siendo golpeados, otros como si estuvieran aterrados. Se escuchaban desde varios puntos del pueblo, como una reacción en cadena. Iván se levantó de inmediato.
Voy a ver qué pasa, dijo. Yo sentí miedo. Me levanté rápido y lo agarré del brazo. No, no salgas. Él me cuestionó. No lo pensé. Simplemente salió de mí. Es la Llorona. Iván se quedó serio. Ya no sonó. Escucha cómo grita. Eso no es normal. Nadie llora así. Dicen que cuando se deja ver algo te pasa. No salgas, por favor, le dije. Aquel lamento volvió otra vez. Esta vez fue aún más largo que el anterior. Tan largo que me empezó a doler la cabeza solo de escucharlo. El sonido no se mantenía igual. Por momentos se hacía más agudo, casi como un chillido, y luego bajaba a un gemido profundo, como si saliera del estómago. Lo más aterrador fue que mientras gritaba, el sonido se movía. No se quedaba en un punto. Se iba alejando lentamente, como si esa mujer estuviera caminando mientras lloraba. Cada segundo se escuchaba un poco más lejos, hasta que se perdió entre la neblina de las calles. Y de golpe, nada. Nos quedamos en silencio total. Ni los perros se escuchaban. Era como si se los hubiera llevado. Solo se quedó ese silencio pesado que queda después de que algo no lo entiendes. Esa noche no dormí. Mi cabeza no dejaba de repetir el sonido. Cada vez que cerraba los ojos sentía que el grito regresaba. Al amanecer el frío era intenso. Por ahí de las 8 salimos a desayunar a un puesto cercano. La calle estaba cubierta de neblina y apenas se veían las siluetas de las casas. La señora que atendía nos miró y sonrió. No son de aquí, ¿verdad? Le dijimos que no, que solo estábamos disfrutando nuestro aniversario. Mientras hacía nuestros alimentos para nuestro desayuno, ella dijo: «Oigan, anoche no escucharon a la Llorona». Sentí que el corazón se me bajó al estómago. Le contamos todo. Ella suspiró. Nos dijo que también la escuchó, que la despertaron esos gritos larguísimos, horrendos, que no parecían humanos. Lo único que hizo fue abrazar así por a sus hijos y taparles los oídos. Nos dijo que ahí siempre pasaba, que en tiempos de lluvia, desde hace muchísimos años, se aparecía ahí, que hasta sus bisabuelos ya la escuchaban. Le pregunté que por qué gritaba así. Ella me dijo que no sabía, pero cuando se oye cerca es cuando más miedo da. Nosotros pagamos y nos fuimos. Sí, desde ese día seguimos viajando por pueblitos mexicanos. Nos encanta hacerlo. Los misterios de los pueblos también los disfrutamos, aunque nos dé miedo. Pero esa noche en Texmelucan quedó grabada para siempre en mi memoria, porque entendí algo. La Llorona no es un cuento, no es una leyenda inventada para asustar niños. Es real, y su llanto es algo que nunca, nunca podrás olvidar. Mi nombre es Carmen, y lo que voy a contar sucedió hace unos 12 años, en un pueblito de Oaxaca, donde fui a visitar a mi tía. Ella vivía en una casa grande, vieja, de esas construcciones antiguas con patios enormes y techos altos. La casa había pertenecido a mi bisabuelo y tenía más de 100 años de construida. Yo tenía 19 años en ese entonces y había ido a pasar unas semanas de vacaciones. El pueblo era tranquilo, de esos donde todos se conocen. Las calles eran de piedra, había pocas tiendas y por las noches todo se quedaba en silencio absoluto. La casa de mi tía tenía un patio trasero enorme, y en ese patio había algo que siempre me llamó la atención desde niña: un pozo viejo, muy viejo. Ya no se usaba porque habían puesto tubería hace años, pero ahí seguía, cubierto con unas tablas de madera podridas y oxidadas por el tiempo. A mí mi tía siempre me decía lo mismo cada vez que yo preguntaba por ese pozo: «No te acerques, Carmen, ese pozo está maldito». Yo de niña pensaba que era para asustarme, para que no me cayera, pero cuando fui de visita esa vez, ya siendo más grande, le pregunté de verdad: «Tía, ¿por qué dice que está maldito?». Ella se quedó callada un momento, luego suspiró y me contó. Hace muchos años, cuando la casa todavía era nueva, vivía ahí mi bisabuelo con su familia.
Tenían varios hijos, entre ellos un niño de apenas 5 años. Un día, ese niño estaba jugando solo en el patio. Nadie sabe bien qué pasó, pero el niño se cayó al pozo. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Bajaron con cuerdas, con lámparas, gritando su nombre, pero el niño ya no respondía. Tardaron horas en sacarlo, y cuando lo lograron, el niño ya estaba muerto. Desde ese día, mi tía me dijo, cosas extrañas empezaron a pasar en esa casa. Se escuchaban llantos de niño en las madrugadas, pasos pequeños corriendo por el patio, y lo peor, a veces se escuchaba la voz de un niño llamando desde adentro del pozo. Yo me quedé helada. ¿Todavía pasa?, le pregunté. Mi tía asintió. A veces. Por eso te digo que no te acerques. Los primeros días de mi visita todo estuvo normal. Yo dormía en un cuarto que daba al patio trasero. Desde mi ventana se podía ver el pozo a lo lejos, cubierto con esas tablas viejas. Una noche me desperté porque tenía sed. Eran como las 3 de la madrugada. Me levanté para ir a la cocina, y cuando pasé por la ventana algo me hizo detenerme. Había una luz tenue, azulada, que salía de entre las tablas del pozo. No era una luz fuerte, era como un resplandor suave que parpadeaba, y me quedé quieta, mirando. Pensé que tal vez era un reflejo de la luna o algo así, pero la noche estaba nublada. No había luna. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Una risa de niño, bajita, juguetona, como si alguien estuviera jugando ahí afuera. Me asomé más por la ventana y la risa se escuchaba más clara. Venía del pozo. Sentí miedo, pero también curiosidad. Abrí la ventana despacio y me asomé completamente. La luz seguía ahí, parpadeando. Y entonces vi algo que no voy a olvidar nunca. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño. Estaba parada junto al pozo. No se movía, solo estaba ahí, como observando las tablas. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Quise gritarle, preguntarle quién era, pero no me salió la voz. La sombra se agachó despacio, como si estuviera mirando hacia adentro del pozo. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz de niño pequeño, clara, que venía desde adentro del pozo. Ayúdenme, ayúdenme por favor. Está muy oscuro aquí. La sombra se quedó quieta, como escuchando, y luego, despacio, empezó a meterse entre las tablas, como si se estuviera deslizando hacia adentro del pozo. Yo grité. No pude evitarlo. Grité con todas mis fuerzas. Mi tía llegó corriendo a mi cuarto. ¿Qué pasó, Carmen? ¿Qué tienes? Le señalé el pozo, temblando. Hay alguien ahí, un niño. Se metió al pozo. Mi tía se asomó por la ventana. La luz ya no estaba, la sombra tampoco. Todo estaba oscuro y en silencio. Ella me abrazó. Ya pasó, ya pasó. Fue él, el niño del pozo. Le conté todo lo que había visto y escuchado. Mi tía asintió con tristeza. Eso pasa a veces, y dicen que el espíritu del niño quedó atrapado ahí, que sigue pidiendo ayuda porque no entiende que ya se murió. Esa noche no dormí. Me quedé con mi tía en su cuarto, con la luz encendida. Al día siguiente, mi tía llamó al sacerdote del pueblo. Él vino y bendijo la casa, especialmente el pozo. Rezó, echó agua bendita y pidió que el alma de ese niño encontrara paz. No sé si funcionó. Yo me fui unos días después, pero mi tía me dijo que desde esa bendición las cosas mejoraron un poco, que todavía a veces escucha pasos, pero ya no tan seguido. Lo que sí sé es que ese niño sigue ahí, atrapado en ese pozo, pidiendo ayuda que nunca va a llegar. Y cada vez que recuerdo su voz, esa voz tan inocente diciendo ayúdenme, se me rompe el corazón, porque hay cosas peores que la muerte, y una de ellas es quedar atrapado para siempre en el lugar donde perdiste la vida. Los caminos rurales de noche guardan secretos, secretos que solo conocen aquellos que se atreven a recorrerlos cuando el mundo duerme.
Y a veces, en esos caminos, te encuentras con viajeros que no deberían estar ahí, viajeros que piden ayuda, que suben a tu vehículo, que platican contigo como si fueran personas normales, hasta que descubres que no lo son. Esta última historia viene de Michoacán, y lo que pasó esa noche cambió para siempre a quien la vivió. Mi nombre es Roberto, y trabajo transportando mercancía entre pueblos de Michoacán. Llevo más de 15 años haciendo esto, manejando de noche, recorriendo carreteras solitarias, conociendo cada curva, cada tramo peligroso. He visto de todo: accidentes, asaltos, animales cruzándose, pero nada me había preparado para lo que viví una madrugada de octubre. Era un viaje normal. Salí de Morelia como a las 11 de la noche con destino a un pueblito llamado Tarecuato. Es un trayecto de unas 3 horas, pero yo lo conocía bien. Carretera federal, luego carretera estatal y después caminos de terracería. La noche estaba despejada, fría, casi no había tráfico. Solo yo y la carretera. Iba escuchando música para no dormirme cuando, en un tramo especialmente oscuro, vi a alguien a un lado del camino. Era un hombre joven, como de unos 25 años, sí, parado con la mano levantada pidiendo un aventón. Normalmente no recojo a nadie, es peligroso, pero algo en ese momento me hizo sentir lástima. El muchacho traía ropa sencilla, una chamarra delgada, y se veía cansado. Además, estábamos en medio de la nada. El siguiente pueblo estaba a kilómetros. Me detuve, bajé el vidrio. ¿A dónde vas? Él se acercó con una sonrisa amable. Voy a Tarecuato. ¿Me puede llevar? Qué coincidencia, pensé, justo a donde yo iba. Súbete, le dije. El muchacho subió al lado del copiloto, se acomodó y cerró la puerta. Le di las gracias y arrancamos. Al principio no hablamos mucho. Yo seguía concentrado en el camino y él miraba por la ventana. Pero después de unos minutos, él empezó a platicar. Me dijo que venía de visitar a su familia en otro pueblo. Sí, que había perdido el último camión y por eso andaba pidiendo aventón. Hablaba normal, tranquilo. Su voz era clara, joven. Le pregunté en qué trabajaba. Me dijo que ayudaba en el campo, que a veces hacía trabajos de albañilería, cosas normales de pueblo. Platicamos de todo un poco, del clima, de cómo estaba la cosecha, de lo difícil que era conseguir trabajo. Era una conversación normal, de esas que tienes con cualquier persona. Pero conforme avanzábamos, empecé a notar algo raro. Hacía mucho frío, demasiado. Yo traía mi chamarra puesta y aún así sentía el frío metérseme hasta los huesos. Y lo más extraño es que el muchacho no parecía tener frío. Él solo traía esa chamarra delgada y ni siquiera temblaba. También noté que no se movía mucho. Se quedaba muy quieto, mirando al frente o por la ventana. No cambiaba de posición, ni no se acomodaba. Solo estaba ahí, sentado. Le ofrecí agua. ¿Quieres agua? Traigo aquí atrás. Él sonrió. No, gracias. Estoy bien. Seguimos manejando. Ya estábamos cerca de Tarecuato, como a 15 minutos. Y entonces pasó algo que me puso en alerta. Le pregunté dónde exactamente quería que lo dejara en el pueblo. Él se quedó callado un momento. Luego dijo, en la entrada está bien. Ahí me bajo. Su voz sonó diferente, más lejana, como si viniera de más atrás. Volteé a verlo, y ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. El muchacho seguía mirando al frente, pero su cara se veía rara, como borrosa, como si no pudiera enfocarla bien. Parpadeé pensando que era el cansancio, pero cuando volví a mirar, la sensación seguía ahí. ¿Estás bien?, le pregunté. Él no respondió, solo siguió mirando al frente. El frío se intensificó. Era como si hubiera abierto todas las ventanas, pero estaban cerradas. Sentí un nudo en el estómago, y entonces, sin que me diera cuenta,
El muchacho habló de nuevo. Yo no debería estar aquí. Me tensé. ¿Qué? Yo no debería estar aquí, repitió con esa voz lejana, pero necesitaba llegar a casa. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿De qué hablas? Él volteó a verme despacio, y cuando vi su cara, sentí que me moría. Sus ojos estaban vacíos, completamente negros. No había brillo, no había vida, solo oscuridad, y su piel se veía pálida, casi gris. Hace 3 años, dijo con esa voz que ya no sonaba humana. Tuve un accidente aquí, justo donde me recogiste. Nadie se detuvo a ayudarme. Me quedé ahí, solo, hasta que morí. No pude hablar, no pude moverme, y solo seguía manejando como en automático, con las manos aferradas al volante. Usted se detuvo, continuó. Usted fue el primero en detenerse. Por eso quería agradecerle. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos, no de tristeza, de terror puro. Ya llegamos a Tarecuato, dije con la voz quebrada. Ya llegamos. Él asintió. Sí, gracias. Entré al pueblo y me detuve justo en la entrada, como él había pedido. Aquí, dije sin voltear a verlo. Aquí está. Escuché cómo abría la puerta. Que Dios lo bendiga, dijo, y cerró la puerta. Yo no volteé, no quise voltear. Esperé unos segundos, respirando fuerte, temblando, y cuando finalmente me atreví a mirar por el espejo retrovisor, no había nadie. La calle estaba vacía. Bajé del camión, temblando, y revisé alrededor. Nada. El muchacho había desaparecido. Me subí de nuevo y aceleré hasta el centro del pueblo. Busqué un lugar donde quedarme esa noche, porque no podía seguir manejando. Mis manos no dejaban de temblar. Al día siguiente, antes de irme, le pregunté a un señor del pueblo si conocía de algún accidente en esa carretera hace unos años. Un muchacho joven. El señor se quedó pensando. Ah, sí. Hace como 3 años hubo un accidente. Un muchacho que venía de otro pueblo. Dicen que pidió ayuda, pero nadie se detuvo. Cuando lo encontraron, ya había muerto desangrado. Se me heló la sangre. ¿Cómo se llamaba? El señor me dijo un nombre, y era el mismo nombre que el muchacho me había dicho en el camión. Regresé a mi camión y me fui de ahí lo más rápido que pude. Desde ese día, cada vez que paso por ese tramo de carretera, voy más despacio. Miro a los lados, sí, y si veo a alguien pidiendo aventón, me detengo, porque aprendí algo esa noche. A veces, los que ya no están solo quieren llegar a casa una última vez, y si puedo ayudarlos, lo haré, aunque me cueste una noche sin dormir. 7 historias, 7 pruebas de que en los pueblos rurales lo paranormal no es ficción, es supervivencia. Pero yo sé que tú también tienes una historia, algo que viste en tu pueblo, algo que te quitó el sueño, algo que nadie te creyó. Déjamela en los comentarios ahora. Tu testimonio podría ser escuchado por miles. Y si esto te dejó sin aliento, necesito que hagas 3 cosas. Dale like ahora. Cada like me dice que quieres más terror real de nuestros pueblos. 2. Suscríbete a Noctaris y activa la campanita. Subo casos paranormales cada semana que nadie más se atreve a contar. 3. Envía este video a alguien que necesite saber que no está solo en esto, que lo paranormal es real, porque la próxima vez que visites un pueblo rural, cuando escuches algo extraño en la oscuridad, cuando sientas que algo te observa, oiga, hazle caso a tu instinto. Ya sabes la verdad. Lo paranormal está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo volumen, si te animas a regresar. Esto fue Noctaris, donde la oscuridad nunca está vacía. Que la luz te proteja